Que el Señor les bendiga, amados. God bless ¿Cuántos you, están my loved felices ones. y contentos? How many of you are happy and I'm happy today? Gloria a Dios por la hermana. Glory to God for the Luego de sister. pasar una hermosa tarde ayer, We had a really nice afternoon yesterday. yo pienso que deberían darnos a los viejitos una medalla, aunque sea de cartulina amarilla. I think you should give our elders a cartoon medal Porque algunos viejitos terminados más golpeados que otros. because some of the elderly ones they were a bit more hate than others yesterday playing Pero me football. ven a mí enterito como para hacer otros 2 o 3 partidos But you can más. see I'm here as a whole. Pero fue una tarde hermosa. Amén. Los que hemos But it tenido was la a really nice oportunidad afternoon yesterday de compartir con ustedes. that we shared with you. Fue una tarde de bendición. Amén. It was a blessing Yo quiero que yesterday. le dé un aplauso a los jóvenes porque I want you to estuvieron clap bien, with, youth. organizaron a su liderazgo, se merecen. They deserve a strong applause. Gloria a Dios. Glory to God. Ahora quiero lanzar una pregunta ahora para entrar en tema por el poco tiempo que me dejaron. I'm going to throw you a question. I just want to answer the subject really quick because I don't have such a big time. ¿Cuántos tienen paciencia? How many of you have patience? Bueno, esta pregunta voy a hacerla así. This question, I'm going to make it like this. Al esposo voy a preguntarle si la esposa tiene paciencia. I'm going to ask the husband if the wife has patience. Mujeres, Woman, ¿sus esposos tienen paciencia? does your husband have patience? No, dijo por ahí. Someone say no around here. Esposos, Husbands, sus esposas tienen paciencia, son have pacientes. your wife Amén. patient? Gloria a Dios, gloria a Dios. Glory to God. ¿Sabe? No, es un mensaje a la iglesia. It's a message for the church. ¿Sabe? La mayoría de los errores que tenemos, usted y yo, es por falta de paciencia. The biggest mistakes that we have in life is because we lack patience. Usted acelera los procesos de Dios You will accelerate the process of God por falta de paciencia. because you lack patience. ¿Qué es la impaciencia? What is not being patient? Es la falta de capacidad de esperar en paz. It's the lack of capacity to wait in peace. Cuando usted espera algo y si es de parte de Dios, When you wait for something and it comes from God, tenemos que aprender a esperar en paz. we need to understand and we need to learn to wait in peace. Yo no sé cuántos están esperando algo de Dios. I'm not sure how many of you are waiting for Si something usted está from God. esperando algo de Dios, levante su mano ahí. If you're waiting for something from God, please lift up your hands. Eso que usted está esperando viene. That what Y you, viene su salud, viene that su what you wait in your prosperidad, health is viene coming, your crecimiento, prosperity is viene coming, your money multiplicación. is coming. Pero usted tiene que tener You have to paciencia. be patient. Amén. Pregunto nuevamente, ¿cuántos tienen paciencia? Let me ask you, how many of you have patience? Mire lo que significa paciencia según el diccionario bíblico. This is what patience means according to the biblical dictionary. En el griego, upomone. In Greek, Upomone. upogome. ¿Qué significa? What does it mean? Permanecer allí. Perseverancia, To be permanent, to be perseverant, aferrarse, to attach to that thing, rehusándose a abandonar sin importar la fatiga. to stop, to not be negative without being getting fatigued. Muchos hemos dejado de alcanzar las promesas de Dios por fatiga espiritual, So many of you will leave the promises of God on the side because you have spiritual fatigue. porque pensamos y le tenemos a Dios como un cajero, como un microondas, que es camino rápido. Because we think that we have God like a microwave, that He's going to have everything ready Pero for lo you. primero que tenemos que aprender But the first thing that we have to learn es que usted y yo no vivimos en nuestro tiempo, is that you and I, we don't live in our old times. vivimos en el tiempo de Dios. We live in the time of God. ¿Cuántos hemos aceptado al Señor Jesucristo? How many of us have Quiero que accepted the levante Lord? su mano los que han aceptado al Señor Put Jesucristo. your hand up if you have Y los accepted que the no Lord. levantan su mano, And el if you don't día put- apropiado para aceptar la presencia de Dios And en if su you vida. haven't lifted up, today is the day to accept the Y blessing esas of God manos in your life. levantadas, levante nuevamente su mano. those lifted Esa hands- mano levantada Those quiere lifted hands, decir they have to say, que usted tiene que esperar en Dios, it means that you have to wait in en el God, tiempo de Dios. in the time of God. Usted ya no vive sus planes, You don't live your plans anymore. ya no vive sus proyectos, You don't live your projects anymore. vive en el tiempo perfecto de Dios. You live in the, Amén. in the ¿Cuántos perfect dicen time amén? of God. How many of you Usted say vive amen? en el tiempo perfecto de You Dios. live in the perfect time of God.
Esto implica que Dios tiene el total control de su vida. It means that God has total control of your life. Usted dejó de vivir You stop living bajo sus planes, under your plans, bajo sus metas, under your own y goals, pasó a vivir and then you started bajo los propósitos de Dios. to live under the purposes of God. Es decir, que pasamos de las limitaciones humanas So we stop being from human limits, y pasamos a vivir en lo sobrenatural de Dios. and we start living in the overnatural of God. Por eso muchas personas no se han metido en eso sobrenatural de Dios y esperan las cosas de Dios rápido, That's en lo what ma- natural. That's what many people have stopped getting in the overnatural things of God, and they wed in the natural things. Entonces, dígale que está a su lado, no So- mi tiempo, Tell the person next to you, it's not my time, no lo que me pienso que me conviene. not what I think is good for me. Y quiero que me acompañes rápidamente en las escrituras. I want you to come to the Bible really quick with me. Santiago 1, James 1 del 2 al 3. from Me dicen fuerte chap- amén cuando haya chapter llegado. 1 verse 2 and 3. Just say amen when you get there. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Hermanos míos, repito, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. My brothers and sisters, you will face all kind of trouble. When you do, think of pure joy. Your faith will be put to the test. You know when it happens, it will produce in your strength to continue. Es decir, que la paciencia es fruto de la. Patience is a De la fruit of fe. faith. Ahora, la paciencia no se ve, no se mide en momentos fáciles de nuestra vida. So now patience, we don't measure patience in the easy times of our lives. Usted no necesita tener paciencia cuando todo viene rápido, cuando todo es fácil. You don't need to be patient when everything comes quickly and easily. La paciencia se denota en usted y en mí Patience will come out in you and I en momentos difíciles. in difficult times. Cuando no parece que viene lo que espero, cuando no me sale según yo espero. When it seems that things are not getting together for me, when I'm not getting the things I'm waiting for. Cuando las personas que están a mi alrededor no ayudan a que supuestamente los propósitos de Dios se cumplan en mi vida. When the people that surrounding me, they're not helping me to accomplish the purpose of God in my life. Entonces, lo que sabemos de en Hebreos 11:1, y ustedes la saben, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. So we know what states in Hebrews 11:1 that said faith is being assured of what we hope for and is being certain of what we do not see. Son dos actitudes, The two attitudes. certeza y convicción. Diga, certeza y convicción Just say conviction and certain. de lo que necesito y pido viene pronto. Of ¿Cuántos dicen Of amén? the things that I ask for and I come quick. Entonces, estas dos actitudes en usted y en mí denotan So these two attitudes in you and I will show un carácter firme y férreo, a firm character que nada me moverá del lugar donde Dios me ha puesto. which nothing will move off the place that God has placed us. Entonces, cuando yo espero con paciencia, So when I wait patiently, yo sé I know que viene, that it's coming. porque viene, Because y que it's coming, viene and it's lo que coming, Dios tiene what para mí. God has for me. Entonces, denle un fuerte aplauso. Si usted quiere Give him darle a un warm fuerte aplauso applause. a Dios porque es para Él. Praise the Lord because it's for Him. Entonces, pese a las circunstancias, usted sabe que viene algo bueno para usted, So you know that even though the circumstances are bad, you know there's something good coming for you. para su familia y su For your ministerio. family, for your ministry. Pero se necesita paciencia. But we need patience. Se Patience. necesita paciencia, un We need carácter patience. férreo y firme. To be firm. Y en eso muchos de nosotros And in that, many of us, fallamos. we failed. Y ponemos 2 o 3 pasos atrás y no creemos en la provisión y en las promesas de Dios. We moved 2 or 3 steps behind and we've stopped believing in the God's promises. Esto quiere decir This means que la espera puede ser no fácil, that the puede ser waiting difícil. could be not easily. Yo no sé en qué circunstancia I'm not esté en tu vida y viniste a esta iglesia, I'm not sure what sort of circumstance you have in your life and you pero came to quiero this church. decirte But let me tell you something. que Dios está trabajando God is en tu working problema, en tu in your circunstancia, problem, en tu in your vida, circus- en tu in your ministerio. life, in your Dios ministry. está trabajando. God is Dios working. está en control absoluto. God Solo has necesita tu absolute paciencia. control. All you need is to be patient. Mire lo que dice Salmos 31:24. This is what Psalms 31st, verse 24 says. Dice, esforzaos todos vosotros, los que esperáis
en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Be strong, all of you who put your hope in the Lord. Esforzaos. Never give up. Be Eh, strong. Esto quiere decir que cuando yo espero, This means that when I wait pacientemente, impatiently, no quiere decir que usted y yo tengamos una actitud pasiva. it doesn't mean that we're going to have a passive attitude. Mire lo que dice This is, Hebreos what, 6:12. this is what Hebrews 6:12 says. A fin de que no hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si yo en un caso estoy sin trabajo, algo que necesito, If in a case I'm looking for a job or Es- something that I need, esto no me da licencia a mí a decir que tengo paciencia that will not give me license to say that I've been patient. y me sienta conforme. And I'm not going to feel comfortable. En momentos difíciles es cuando más tengo que agarrarme de Dios In the difficult times is when I have to attach y myself tener to más God paciencia. and be more patient. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen necesidades ahora? How many of you will have needs in this place? Pues la espera no va a ser fácil. The wait is not going to be easy. Necesitas de tu carácter férreo en paciencia y que seas imitador de aquellos que alcanzaron a través de la fe y la paciencia las grandes promesas de Dios. You need your character, faith, and patience, and you need the image of the guys that they reach the promises of God. Muchas veces nos preguntamos que cómo grandes hombres de Dios antes y ahora en la era moderna Sometimes how all those people of God in the old era and the new era, dígale que está a su lado, tell con the person next to paciencia y you, fe. with patience and with faith. Nadie de la noche a la mañana, pastores y grandes iglesias, mega iglesias que hay alrededor del mundo, No one alcanzaron de la noche a la mañana una No one from expansión. the night to day, if they reach those goals, Ha sido con paciencia. is by being patient. Y cuando no tenemos paciencia nos convertimos muchas veces en nómadas, And en when- peregrinos de las iglesias, Sometimes we don't have patience, we turn in people that we just sit there porque cortamos el proceso de Dios. because we cut the process of God. No tuve paciencia aquí, me voy allá para ver si se acelera el proceso de I didn't Dios. have patience here. I'm going to stay in this side to see if the process of God will get quicker. Muchas veces tu paciencia será puesta al límite. Many times your patience will be stretched to the limit. ¿Sabe, iglesia? El esperar con paciencia Church, to wait Dios- in patience to God no es fácil, is not easy. pero sí, y escuche esto, lo más seguro. But listen to this, is the more Porque sure cuando thing- viene la sure promesa thing to de do. Dios- Because when the promise of God comes, A través de la fe y la paciencia, through the faith and being eso es patient, inamovible en su vida. no one will move No that habrá- from your life. Enemigo alguno, demonio alguno que There's- le quite lo que lo que usted ha conquistado en Dios a través de su paciencia. There's not going to be such an enemy Yo no that's sé going to take cuántos that dicen away amén. from you because you have conquered patience. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de paciencia? What are the consequences of the lack of Y being es algo patient? que todos los días vemos, And it's something that we see every day. ya sea dentro o fuera de la iglesia. It's in or outside the church. La impaciencia Not being patient te produce nerviosismo, will produce you to be nervous, estrés, stress, enfermedades to be ill, y te complicas. and you complicate your life. Por eso es muy importante That's why it's so important. tener paciencia. be ¿Sabes? La patient. impaciencia Not being patient es lo opuesto a la fe. is the opposite to faith. ¿Por qué actuamos Why do we act con impaciencia? with as not being patient? Porque tenemos temor de perder, But because we have fear of losing, tenemos temor a la pobreza, tenemos temor a la enfermedad, We have- tenemos temor a que nos quiten lo que hemos we conquistado. have fear to being poor, we have fear to being ill, we have fear to for someone to take away what we have conquered. ¿Sabe? Cuando usted tiene temor When de you las have fear cosas malas, To the bad of the como bad decía things. Job, lo que Like yo Job me says, temí, eso me aconteció. What I was fearing of, that's what happened to me. Pero hay algo importante, cuando usted espera en paciencia, sabe que está en el lugar correcto, esperando el tiempo correcto. But Y, it's really important that when you wait patiently, you know that you're in the right place. y las cosas que vienen supuestamente negativas son para pulir su carácter. And the things that come negative to your life, they're just to shape your character. Yo no sé cuántos necesitan que pula su carácter. I'm not sure how many of you need to shape your character. Yo quiero que mantenga sus manos ahí. I want you to lift your hands in the air.
Dios está puliendo tu carácter. God is shaping your Dios está character. puliendo tu carácter. God is shaping Porque your Dios character quiere darte algo grande a ti. Y Because muchas God wants to veces give cuando you no tienes something esa big. capacidad de absorber lo bueno de Dios, Sometimes when you don't have the capacity No to es absorb the big tiempo aún. things, it's not time. Dios quiere antes de cumplir las promesas, quiere pulirte a ti. Before God accomplishes your promises, He wants you. Para que no desperdicies lo que Dios te va a dar. So Amén. you, so you Amén. don't Gloria a take Dios. for granted what God has given you. ¿Cuál es el primer síntoma de la falta de paciencia? What's the second consequence of lack of not being patient? La queja. To moan. Muchas veces te quejas por lo que tienes y te quejas por lo que no tienes. Sometimes you complain about the things that you have, or the Eres things that you don't have. inconforme. So you don't feel comfortable. You're not happy. Cuando tú te quejas, pueblo de Dios, le estás diciendo a Dios, When you complain, you're telling God, Dios, te equivocaste. God, you made a mistake. Yo me merezco más. I deserve more. Yo soy más. I am more. ¿Sabes? Tal vez le diste a otro la bendición que me tocaba a mí. Probably you gave someone else my bless. Y tal vez al otro le dio porque estaba pulido y tenía paciencia. Probably he gave to the Amén. other person because No es he el que was más anhela, sino shaped que and le he had espera en fe patience. y sabe He's que not the viene one la who wants provisión de more. Dios He's para the- tu vida. He's the one that waits because God will give you that provision for your life. Cuando Dios te quita algo, When God takes something away from es you, que te va a dar algo mejor. it's because He's going to give you something better. Mire, ustedes le han visto, para ir avanzando, ya estoy terminando, apóstol. I'm almost finishing. Just Ustedes le han visto a José quejándose. have you ever seen Los Joseph? estudiosos de la Biblia, Joseph complaining. The one Génesis that studied- 39:2. Hmm? Génesis 39:2, brevemente no. Genesis Simplemente 39. habla de José. It talks about Joseph. Pero hay algo importante para la paciencia de José. Y José sabía a través de la revelación que todo lo que él pasaba, que toda la esclavitud, toda la traición de sus familiares aún tenía un propósito. There was something that Joseph had. You know, all the slaveness and greatness of that he had, all the things bad things that his family went through. Dice, Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José Genesis 39 says, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿No tiene? Ok. José esperaba algo. Joseph was waiting for something. Pese a las circunstancias, la traición, yo no sé cuántos se hayan sentido traicionados, That's the circumstances. How many of you have felt betrayed before? pero pese a eso y pese a la esclavitud Even, que le provocó la traición, Even because of that, even because of the slavery that provoked, él tenía la plena convicción he had a conviction de que Dios estaba con él. that God was with him. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos la plena convicción I'm not sure how many of you have the plain conviction de que Dios está con usted. that God is with you. Yo tengo la plena convicción de que Dios está conmigo. I have the full Pese a las conviction that God is circunstancias, la with me. esclavitud, tal vez la enfermedad, la escasez, Dios está contigo. Even of the Tú no puedes ver- sickness and lackness, God is with you. Tú no puedes ver aún You can see even like that. el fruto The fruit de lo que estás pasando. of what you've gone through. Pero José But Joseph, sabía que Dios estaba con he él. knew that God was with him. Y mansamente, humildemente, Humanly mansamente, and being patient, esperaba en Dios he was con waiting in God paciencia. with patience. Yo he leído y no veo una queja de José. I've been reading and I've never seen Joseph complaining. ¿Sabe cuál era la meta de José? Donde llegaba, The goal of Joseph it was when he got, mostrar Wherever el he goes, carácter de Dios. he was going to show God's character. Y decirle a los que rodeaban, yo tengo un Dios diferente, And to tell to the people that surround him, I'll have a God que aún a través mío te puede bendecir. that even through me is going to bless you. Donde usted y yo nos paramos y tenemos la plena convicción de que Dios está con nosotros, la gente aún inconversa va a ser bendecida y contagiada con esa unción, con esa bendición, con esa prosperidad, porque Dios está con usted. When you and I stand, people that doesn't know Christ, they're going to have that plentiful authority that they will Y luego know el that something propósito happening in your grande, life. el gran propósito de Dios que tenía a través de José es salvar su The familia, great purpose of preservar God su was to heal familia. your family. No te preguntes por qué, Don't ask why. simplemente
just Siente en tu corazón la plena convicción de que Dios está just contigo. feel in your heart the full conviction that God is with you. Dios tiene grandes cosas para ti. God has many things for you. Padres, Fathers, Dios tiene grandes cosas para tus hijos. God has plenty of things for your children. Pero si tú no tienes paciencia But if you're not being patient para traer la bendición de Dios a tu casa, to bring the blessing of God to your house, terminarán en tu casa y en tus hijos, that will finish in your life and in your children. estableciéndose planes del enemigo. The enemy will establish his plans in their lives, Y la bendición de Dios saldrá por la puerta trasera. and the blessing of God will go through the back door. Tú tienes que estar plenamente convencido que Dios está contigo y la bendición de Dios le inundará tu casa, a tus hijos, a tu familia. You have to be fully convicted that God is going to bless you, and that blessing is going to reach your family. Muchas veces nosotros somos pacientes Many times we are patient dentro de la iglesia, tal vez. within the church, probably. Somos pacientes tal vez con esperar a las promesas de Dios. Sometimes probably work patient to wait to the promises of God. Pero ¿cuántos somos pacientes con el hermano que está a su lado? But how many of us are patient with the brother next to you? ¿Sabe? Una de las cosas que afecta a la iglesia para que la promesa se establezca en sus familias y en sus casas One of the things that affects the church for the promises of God to establish in your church and in your house es la intolerancia. is not being tolerant. No nos soportamos. We No nos don't support soportamos to each con los other. errores. We don't take everyone else's mistakes. Si muchas veces no podemos tener paciencia con el Dios, con el hermano que vemos, If sometimes we don't have patience with the brother that we can see, ¿cuánto más vamos a tener paciencia con el Dios que no vemos? how much more with the God that we don't see? Y José tenía paciencia. And Joseph had patience. Y tenía paciencia con los que le rodeaban, porque sabía que hay alguien al lado suyo que no le ve, que es Dios, que establecería la voluntad perfecta de él. And he was patient with the people that were En él. surrounding him because they knew that God's will was going to establish in his life. Entonces, So, el segundo síntoma de impaciente, the second symptom of not being patient de impaciente, es cuando usted y yo queremos ayudar a Dios. is when you and I want to help God. Yo no sé cuántos de ustedes I'm quieren ayudar a Dios. I'm not sure how many of you would like to help God. Déjeme decirle que Dios no necesita su ayuda. Let me tell you something. Dígale God que doesn't está a need su your lado. help. Tell the person next to you. Dios no necesita su ayuda. Dígale que está a su lado. Convincentemente, Dios no necesita su ayuda. God doesn't need your help. Tell the person next to you. En Génesis 15:14 In Genesis 15:14, encontramos con una historia de que Dios le promete a Abraham un hijo. we see this a story about God promising Abraham a son. Pero su esposa, Sara, no tuvo paciencia y But his- quiso ayudar a Dios. But his wife, Sarah, she was not being patient, so she wanted to help God. Y le entregó a Agar, And she gave Agar, su sierva. her Y claro, servant. Abraham ni corto ni perezoso digo, venga pues. So Abraham, he wasn't being lazy. He Yo said, con okay. toda la paciencia voy a aceptar esta bendición extra. He said, with all my patience, I'm going to accept that extra blessing from God. Pero su esposa no. But his wife, no, she couldn't be patient. Ella veía lo que está a su alrededor. Mire, este ya está viejito. She was looking what was surrounding her. Look Yo- at this guy, he's really old. Yo vieja. Me, I'm old. Pasó todo periodo normal de la mujer como para que pueda concebir. I didn't have the normal woman's period to be able to conceive a kid. Entonces se le prende el foco normal de una mujer muchas veces. And then the bulbs turn on. Antes que, yo pienso, tal vez diría, se olvidó la promesa, Dios. Maybe, probably God would have forgotten the promises. Y es tiempo de ayudarle y echarle una manito a Dios. And it's time to give God a hand and give him hands. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Sometimes we do that. Le queremos ayudar a Dios. We want to help God. Pero déjame decirte una cosa en esta mañana. But let me tell you something this morning. Cuando tú metes las manos en el proceso de Dios, When you put your hands in the process of God, habrá there penas, will be habrá errores. mistakes. El primer error, ¿vio? That's the first mistake. Thank you. Gracias. Entonces, So, ¿cuál fue
La Well- consecuencia fueron los ismaelitas, What was the consequence once the que Israelites? hasta ahora en el tiempo actual hay guerras por territorios a causa de esta ayuda que le dio Agar a Even Dios. now in the current time, there's consequences around the world. There are wars because of that help that Agar or Sarah was giving Abraham. En otras palabras, la impaciencia produce conflicto en tu vida, In other words, not being patient it will cause conflicts in your life porque tu voluntad no es la misma que la voluntad de Dios. because your will is not the same as God's wills. Tú no puedes percibir, tú no puedes entender, tú no puedes saber, You can't feel, you won't be able to understand and know. tú no te puedes conocer a ti mismo, You won't be able to know yourself. como Dios hace, como Dios percibe y como Dios te conoce. Like God knows, like God does, and the way that God knows you as well. Dios sabe lo profundo, pero lo profundo de tus pensamientos y tu corazón. God knows the deep things that goes into your heart and your Años thoughts. atrás, en este instante, en este momento y años en el futuro. Many years behind in this moment and in the future as well. Esto quiere decir This means que los planes que está haciendo Dios en tu vida that the plans that God is doing in your life, son perfectos. they're perfect. Pero si tú esperas con paciencia, But if you wait with patience, no produzcas conflicto en tu vida, no Don't- aceleres el proceso ni el plan de Dios, do not produce conflict in your life. Do not speed up the process of God. no traigas conflicto a tu vida. Do not bring conflict to your life. Hay mucha gente quejándose y tiene años de años en la iglesia, There's many people complaining and they've been in church for many, many, many years. pero siempre están metiendo las manos en el proceso de Dios. But they always putting their hands in the process of God. Levante sus manos Put your hands up y diga, estas manos no voy a meter en el proceso and de say, Dios. these hands, I'm not putting them in the process of God. Yo quiero vivir en el proceso de Dios. I want to live in the process of God. Y si viene dolor y es difícil, pues bienvenido sea, porque todas las cosas ayudan a bien. And if pain Amén. comes, Aleluya. I will welcome it because all the things will help to be better. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la paciencia? What were the consequences of being patient? Si esperamos en Él, If we wait in Him, conoceremos plenamente sus propósitos para nuestras vidas. we will find out His purposes in our life. Mire lo que dice Salmos, no busque, yo leo Salmos 28, Salmos 32, 8. Psalms 32:8. Dice, te haré entender, dígale a que está a su lado, y con esto, con convicción, Dios dice que te hará entender, God says that He will make you understand. te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. I will make you understand and I will show you the way that you should walk in. Sobre ti fijaré mis ojos. Upon you I will put my eyes in. Cuando dice esto, Dios te haré entender, es que muchas veces no entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. When God says this is because sometimes we don't understand the purposes of God in our life. Te haré entender. I will make you understand. Yo no sé cuántos han entendido el propósito y el plan de Dios para sus vidas. I'm not sure how many of you have understood the purpose of God for your life and your life. Te haré entender y te enseñaré. I will make you understand and I will teach you. Te hará entender y también te enseñará. He will make you understand and He will teach you. Y cuando te enseña, And then when la he teach you, enseñanza viene también con disciplina y exhortación. The Pues. teaching will come with discipline as well. Muchas veces, mientras más, decían en mi país, no sé, yo soy de Ecuador. I'm from Ecuador and there's a saying back in Y Ecuador decían que and they con say- sangre entra la letra. and they said that a letter will enter with blood. Claro, en ese tiempo los profesores cogían y, Obviously in that time the no sé, en su teachers país, will, en su tiempo, apóstol. I'm not No, sure if nunca. in your time apostle never. Pero aparte de enseñarnos, nos hacían entender. But even though they were teaching that, they will make us understand. Muchas veces nosotros esperamos que no solo nos enseñe, sino que nos haga entender. Many times we don't just wait for them to teach us, but they don't make us understand. Y esto quiere decir que Dios muchas veces tiene que apretar las tuercas de tu vida, And this means that God sometimes He needs to attach the talks in your life porque no entendemos. because you don't understand. Y muchas veces avanzamos 2 metros y And retrocedemos 4 sometimes we metros. just go 2 meters to the front and 4 meters to the back. Solo tenemos que tener paciencia. All we have to be is being patient. Amén. Amén. Paciencia. ¿Cuántos Be tienen patient. paciencia? How many of you have patience? Te haré entender, dice. I will make you understand, He says. Esto quiere decir que Él tiene la suficiente capacidad y fuerza This means that He has para uh, enderezar tus veredas. the enough capacity and force and strength
Si te estás yendo izquierda, te dice no, If you're going left, he will tell you derecha. no. Si Go te right. vas derecha, te dice izquierda. If you go right, he'll tell you to go left. Si es straight o derecho, te pone por el camino. If he Él- says straight, he will make you go. He goes. You go with the same way. Pero para esto se necesita que te entregues plenamente y 100% For this, you en have las to be manos de fully Dios. committed to the hands of God. Sabes, Dios no puede guiar, enseñar ni hacer entender God won't be able to guide you or make understand a los que están fuera de su cobertura. to the people that are outside his coverings. Se necesita He needs. tener la plena convicción He needs to. They need to have a full conviction de que Él está conmigo, that God is with them, que Él with está me, contigo, that God is with que you, Él tiene control. that He's got control, Entonces tendrás la suficiente humildad tú y yo and then you'll be humble enough para aceptar to accept toda la guía de Dios. all the guidance from God. Y muchas veces estamos siempre en litigio, en conflicto con Dios. No, a mí me gusta tal mujer, a mí me gusta tal hombre. And sometimes they're fighting in a conflict with God, saying, "I like this man" or "I like this woman," Y Dios te dice, no, es mi tiempo. and God says, "No, it's my time." Y te da muestras, miles de muestras que no es el tiempo correcto de contraer matrimonio. And he O no shows es la you- persona adecuada. And he shows you many things that it's not the right time Pero- to get married or not the right person. Pero cuando desobedecemos, But we don't. When we're not obedient to God, Él nos hará entender He will make us understand que estuvimos equivocados. that we made a mistake. Y no nos queda más que con humildad decir, Señor, And there's nothing tienes else. razón, te doy plena autoridad de que sigas guiando mi vida. And then we have to humble and say, here I am, God. I understand that you will guide my life. Si Dios te separa de una relación, de algo que te trae conflicto, If God will detach you from a relationship that's bringing you a conflict, Dios te dará algo mejor. God is going to give you the better. Se ha sentido en tu corazón y has recibido consejo If you de have que no felt- estás en buen camino. If you have felt that in your heart and you have received advice that you're not on the right path, Entiende y aprende understand and learn. de que no es el camino que Dios tiene para ti. That's not the way that God wants for you. Amén. ¿Cuántos dicen Amen. amén? How many of you will Yo no say sé amen? cómo está tu vida, cómo estás, si tienes paciencia, I'm not si sure- tienes la suficiente humildad I'm not sure how your life is, if you're patient or if you're humble enough para aceptar las directrices, las enseñanzas y la exhortación de Dios. to accept the teachings of God. Hay mucha gente que va de iglesia en iglesia There's so many people that they go from church to church buscando looking que el consejo looking for advice de los pastores from pastors, se acople a la necesidad que la persona tiene. so they can they want to say they want to listen to something according to their needs. Y tú y yo necesitamos And you and I, we need acoplarnos a la palabra de Dios, al consejo de Dios, a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. to adjust ourselves to the will of God, to the advice of God. Sabes, yo estoy aquí para incomodarte, I'm here to make you not to feel too comfortable. no para que digas, "Ah, qué hermoso". No, 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 no. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, gloria a Dios. Pero si tú if no you are estás haciendo la voluntad de Dios, If you are doing the will of God, glory to God. But if si you're no has not, tenido paciencia if you have not been patient, y estás llevándote más de un latiguito, de un palito, un pavo de parte de Dios, and you're feeling a little discipline from God today, ahora es el día de decir, Señor, today's the day to say, me arrepiento I am sorry. I repent myself, y quiero meterme bajo tus alas and I will have to go. I want to go y under your hacer, wings, y hacer plenamente tu voluntad. and I would like to do your will. La espera puede cansarte, Waiting could make you tired, pero dice la palabra de Dios en Isaías 40, but the Bible says in Isaiah 40, 29-31. No lea, yo le leo. 29 to 31st. ¿Cuántos están cansados de esperar en Dios? How many of you are waiting Sí, or puede you que have been te- waiting in God? Que diga, sí, yo estoy, no viene, y no viene lo que yo espero, pero mira lo que te dice Dios, si tú esperas en Él, If you Él wait on da Him, esfuerzo alcanzado. Aleluya. Él da esfuerzo alcanzado y multiplicará las fuerzas del que no tiene ninguna. He will give strength to the tired one. Los muchachos se fatigan y se cansan, The youth will get tired, y los jóvenes flaquean y caen. and the youth will flop. Pero los que esperan pacientemente en Jehová But the ones that wait patiently in God, tendrán nuevas fuerzas. they will have new Levantarán strength. alas como las de las águilas. They will lift wings like the eagles. Correrán y no se cansarán. They will run and will not get tired. Caminarán y no se fatigarán. They will walk and will get tired. Es decir que
rápido o despacio, no tendrás la capacidad, tu cuerpo seguirá aguantando, Quick, tu espíritu seguirá being edificado, fast or slow, you don't have the y capacity. tendrás la plena convicción de decir, no, yo no me muevo de este lugar. And then you have the full conviction that you're gonna stay. I'm not gonna move from this place. Sabes, una ocasión, There was an tendría occasion. 5 años y les voy a contar una de las historias que siempre les cuento de mi infancia. I was 5. I'm gonna tell you another story from Resulta que mi from my viejita infant había time. quedado sin trabajo, sin nada, no teníamos dónde dormir. My mom lost a job and we didn't have where to sleep. Y mi viejita And my mom, me dio una orden. she gave me an order. Tenía 5 años, sales de la escuela, I was 5 and she told me, go. la escuela se terminaba a 6 de la noche. When you leave school, Y me dijo, me esperas en la puerta de la escuela wait for me at the door hasta que yo llegue. until I get there. Y resulta que todos los niños se iban desapareciendo. All of the kids were started leaving. They were disappearing from school. 6 de la noche, 7 de la noche, 6 p.m., 7 p.m., 8 de la noche, 8 p.m., 9 de la noche, 9 p.m., 9 de la noche. 9 p.m. En ese proceso ya había llorado más. In that process, I Y cried so gritaba. much, and I was shouting. Y yo decía, lo único que tengo es mi viejita, es mi mamá. Bueno, Ana- era joven en ese tiempo, ¿no? And I said, the only thing I had is La my mom. única que me daba protección. The only one that was giving me La protection. única que me estaba dando todo lo que yo necesitaba. Y mientras yo gritaba, se asomaban voces en las ventanas alrededor de ese barrio. Y me decían, ese niño tan hermoso, tan bonito, solo y abandonado en esa calle, venga, mi hijo, venga, venga. Y yo decía no, y me rehusaba a moverme donde mamá me dejó. Y así fue, 3 o 4 personas se asomaron a las ventanas. Pero sabe, en mi interior, yo confiaba en que mi viejita iba a llegar al lugar donde ella me había puesto. Y entre la oscuridad de la noche, era en un barrio ahí, San Roque, los que son ecuatorianos o quiteños, un barrio, pero no. Yo veo una voz, oigo una voz, y veo una figurita viejita, chiquita. Mi mamá es un poquito más pequeña que mí. Lloraba y me decía, mi hijo, y yo me abracé y no terminé de llorar. Lloraba y lloraba, porque sabía que eso es lo que yo buscaba. ¿Qué quiero decirte con eso? Que muchas veces en medio de la oscuridad, en medio del conflicto, habrá voces a tu alrededor que quieran moverte donde Dios te dejó, donde Dios te plantó. No escuches de esas voces de las ventanas que te están diciendo, ven para acá, haz esto, ayudemos a Dios, no tengas paciencia. Si Dios te ha prometido algo, es que Dios va a llegar en el momento oportuno, en el momento justo, para darte esas promesas que tú If God has necesitas, tú y promised tu you familia. something, it's going to come in the right time. No te muevas donde Dios te ha puesto. Do not ¿Cuántos move where saben God que has Dios les placed ha you? puesto en esta iglesia? How many of you know that God has put you in Aleluya, His no church? escucho eso, yo no I escucho. don't listen. I can't listen that. ¿Cuántos saben que Dios les ha puesto en esta How many iglesia? of you know that God has put you in His church? No te muevas, Do not move, porque lo que tú esperas because what you've been waiting for viene a este lugar. is coming to this place. Lo que tú esperas viene. What you've been waiting for Lo is que tú coming. esperas viene salud, been viene waiting for is prosperidad, coming. viene paz, Help viene is coming, multiplicación. prosperity is Si coming, tú peace estás is esperando tal vez una pareja que sea la ayuda idónea en tu vida, Probably you're pues waiting for a espera wife. con paciencia. Wait patiently. No escuches a las voces alrededor en medio de la oscuridad, Don't listen to the voices in the middle of the darkness, porque muchas veces quieren ayudarte, because maybe sometimes they want to help you, pero no son las voces de Dios. but they're not the voices No es la of God. dirección de Dios. It's not the direction of God. Tú necesitas de estar en el lugar correcto You need to be in the right place y tener paciencia and to be patient. para que Dios haga su propósito en ti. So God can do His purposes in your life. No te muevas donde Dios te ha dejado. Do not move from God where God has placed you. Dile a que está a tu lado, no te muevas de esta iglesia. Tell the person next to you, do not move from this church. No te muevas de esta iglesia, Do not move from this church, porque Dios cumplirá lo que te ha prometido. because God is going to accomplish what He's promised you. Yo quiero hacer un llamado I want to do a calling today. a los que están cansados. Quiero Yo- que te pongas sobre tus pies. El I piano, want por you to favor. stand on your feet. Yo no sé si estás cansado. I'm not sure if you're tired. Quiero que alcen la mano los que están cansados. If you feel tired, put your hand up.
Levanta la mano, no, si estás cansado, tienes conflicto, has acelerado el proceso de Dios, has metido mano If you have conflict, you have tried to speed up the process of God en lo que Dios quiere hacer para tu vida. in what God has been trying to do for your life. Alza tu mano. Put your hand up. Sabes, yo quiero orar por ti, I would like porque to dice pray la for you. palabra de Dios The word que Él of God te dará says nuevas fuerzas, that He's going to give you new strength, que te dará la capacidad de esperar that He's going to give you the capacity to lo que wait Dios tiene para ti. for what He's got for you. Ven, Come, ven a este lugar, come to this place. ven al altar de Dios. Si estás cansado, si quieres nuevas fuerzas, If si you tal need- vez por tu impaciencia If tú you has truncado los planes de Dios en tu vida, ven a este lugar. Queremos orar por ti. If you need new strength, come to this place. We would like to pray for you. Queremos orar por ti. We would like to pray Sabes, for you. ahora puede marcarse un antes y después en tu vida, Now there's going to be a before and an after in your porque life. puedes haber estado luchando con tus fuerzas, Probably you've been fighting with puedes your own haber strength. agotado todas las esperanzas, Probably you have pero lost Dios all te the dice en esta hope, tarde but God is telling you today, que Dios tiene lo que tú esperas. God Aleluya. has got what you